cuando no lo encuentren en el Facebook, acordémonos que también está la página de YouTube, que es Coaching Magia Divina, y que va a ayudar a que ustedes también estén en esta parte conectados. Y bueno, lo estaba escribiendo hace un momento y estaba también en esta parte de lo que hicimos ahora en el solsticio de verano. La semana pasada en Cábala 1 yo hablaba precisamente de la energía que tenían los planetas sobre nosotros, porque estábamos conectados al mismo ADN, ¿no? Estábamos conectados con la misma energía que los planetas. Hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a entender por qué tenemos esa conexión, por qué llevamos la misma energía. Nosotros en el solsticio de verano, denme un segundo. Parece que tengo que hablar con ustedes y se me cierra la garganta. Bueno, en el solsticio de verano, precisamente hablábamos de que era una energía precisamente para recuperar el equilibrio, para unificar nuestras vidas, para sanarnos. ¿Por qué? Porque es este elemento de agua que iba a entrar precisamente, y como lo acabamos de ver el lunes, como yo lo había dicho el día miércoles, dije, el lunes es un día que llueve, o sea, este lunes que pasó, porque es la energía de los 3 días del solsticio. Y el lunes va a llover y son las aguas benditas que hay en todo el mundo. Y efectivamente, el lunes amanecimos aquí en la Ciudad de México con mucha lluvia y dije, ah, qué maravilloso, ¿no? Que eran las bendiciones, ay, me cansé, que nos trae precisamente esta energía de cambio, esta energía, pero también es emocional, y que por eso era un buen momento para poder equilibrar la energía, ¿sí? Es un buen momento para equilibrar nuestra energía, pero maravillosamente vuelve a suceder aquí el libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de equilibrar nuestra energía, pero ¿por qué hablo de libre albedrío? Porque nadie te obliga. A final de cuentas, todo es una elección. Como es un mes y es ahorita esta temporada precisamente es de agua, ¿sí? Va a haber muchas emociones. Entonces, la energía, cuando tú la eliges, con esta puedes equilibrar, que yo decía, ¿por qué? Porque pertenece al lado derecho de la columna del árbol de la vida. Entonces, te permite equilibrar el lado izquierdo, el lado del rigor. Pero al final de cuentas es elección. Tú puedes estar tan atascado en tus emociones como tú quieras, como las puedes librar. Precisamente anoche alguien me hablaba de una persona de su familiar que precisamente al parecer tenía esta chiva del virus, ¿no? Y yo me decía, ¿cómo lo podemos ayudar? No, eso es elección de él. Él primero tiene que saber si quiere o no ayudarse, si quiere salir de esa situación o no. No es elección de nosotros de ir curando y sanando a las personas nada más porque sí, porque no es cierto, porque a lo mejor ni siquiera lo están eligiendo y no van a saber responder ante eso, ¿sale? Entonces, precisamente, cuando nosotros tomamos nuestro libre albedrío, es porque te vuelves proactivo con la luz y te convierte en el amo y destino de tu conciencia. Efectivamente, también hablaba con una persona el día de ayer, donde me podía decir que tenía varios dones y diferentes cosas, pero yo le decía, el mayor poder que puede tener un ser humano es ser dueño de su conciencia. Porque en el momento que eres dueño de tu conciencia, sabes elegir lo que quieres para tu vida, sabes elegir lo que va a contribuir o no va a contribuir. Simplemente en esta temporada que los astros pueden influenciar, bueno, yo elijo cómo pretendo que no me influencien, sino yo elijo cómo dirigirlos, cómo manejarlos, no que me influencien en mí, y entonces esta temporada pues voy a estar hecha en el atascadero, ¿no? Y ya no entendí nada. No, tú eliges cómo va a influenciar o cómo los vas a aprovechar, más bien sería la palabra, cómo los vas a aprovechar para cambiar todas las cosas, ¿sí?
Esa es la gran diferencia entre la astrología convencional y la astrología cabalística. La astrología convencional te va a decir, ay, como tienes, porque escuché a alguien que decía, como tienes ascendente en Escorpio, como tienes ascendente en Cáncer, como tienes un ascendente, entonces ya te jodiste porque así eres y así vas a ser. No es cierto. ¿Para qué es en la astrología cabalística? Pues porque entonces tú puedes modificar y puedes tomar la fuerza precisamente del astro para modificar y ampliar lo que tú elijas, para saber cómo moverlo. Entonces sí es una gran diferencia entre este tipo de astrología, la convencional, a la astrología cabalística. La astrología cabalística, pues por eso te enseña cómo estás conectado a todo. ¿Para qué? Para poderlo usar a través de ti. ¿Sale? Pero hoy que precisamente vamos a entender por qué los astros están unidos a nosotros, por qué las piedras, por qué los animales, porque entonces tenemos que comprender desde el principio, ¿sí? Desde el principio de los principios de los principios, porque por eso no lo entendemos, por eso no entendemos qué es lo que, como nosotros nos vamos moviendo. Y vamos a empezar antes del Big Bang. En Cábala se llama antes del Tzimtzum, ¿sí? Antes de toda esta explosión que los científicos llamaron el Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? Y entonces escribí yo que entendamos que todo lo que existe en el mundo físico tiene una naturaleza espiritual. ¿Cuál es esa naturaleza espiritual? La fuerza de la luz. Y entonces vamos a entender qué es esa luz, porque si nos preguntamos muchas veces cuál luz, qué es esa luz y por qué se habla que estamos desconectadas de la luz, ¿sí? Y entonces comenzamos antes de todo eso. Antes del comienzo del tiempo, todo lo que había en este infinito universo, todo lo que había solamente era luz, ¿sí? Solamente era una energía tan grande, tan fuerte, positiva, que solamente estaba sosteniendo todo, o sea, solamente había una luz infinita con esa energía positiva, ¿sí? Que la Cábala precisamente le da el nombre de luz. No tiene ahora sí que no tiene nombre y apellido, solamente es esa energía, es una energía tan fuerte, tan expansiva, tan infinita, que se le llama luz. La naturaleza de esta luz, la naturaleza de esta energía, simplemente era de dar, ¿sí? Era darse, era solamente darse, y el deseo de compartir. Todo lo que había en este principio entonces era luz y existía para poder dar. Y entonces la luz solamente existía, y entonces la luz, ahora lo voy a hablar de una forma más metafórica, que es como nosotros de repente conocemos. Cuando hablo de luz y cuando hablo de esta energía, estoy hablando de lo que nosotros tenemos como concepto como Dios, ¿sí? A veces pensamos que Dios a lo mejor es una persona, o es una esencia, o es una entidad, cuando solamente es una energía, es una creadora, es una energía de completa luz. Y precisamente en esta energía de completa luz, este creador solamente quería compartir, que esa es la característica de la luz, fíjense, porque ahí va unido todo. Por eso es que luego en la humanidad no nos entendemos, porque por eso decimos, es que estás desconectado de la luz, porque no entiendo ni siquiera qué es la luz. Y es esta energía creadora que solamente tenía el deseo de compartir. Y entonces, con este deseo tan grande que tenía para compartir, para poder dar, creó una vasija, ¿sí? Creó una vasija. Una vasija, pues ubiquémonos como si fuera realmente un envase, ¿sí? Una vasija para poder entregarle toda esa luz, para poder entregar todo lo que esa energía infinita contenía. Dijo, necesito esa vasija infinita.
para poder compartir lo que tenía. Entonces, cuando crea la vasija, ¿cuál es el papel que representa la vasija? Que es recibo. La luz da, la vasija recibe. Este recipiente solamente recibe, ¿sí? Entonces, en un principio creó esta vasija solamente para poder recibir toda esa luz, toda esa existencia. La vasija entonces estaba completada por un deseo. La fuerza que tenía la vasija era de desear recibir y la luz de dar, ¿sí? La Cábala nos enseña que la luz es la primera causa y la vasija empieza a ser el primer efecto. Y esto lo vamos a ver en la ley, bueno, ya lo vimos en la ley de causa y efecto, pero ahorita lo voy a seguir hablando. Dice, la Cábala nos enseña que de acuerdo a la creación de la vasija, el primer evento y lo único de que hay después de todo esto, solo es consecuencia del recibir, solo es la consecuencia del recibir. Escribía yo, la naturaleza de la vasija solo es de recibir todas las cosas que la luz le puede compartir. La vasija se llena con la luz. No había tiempo, esto es antes del Big Bang. No había tiempo, no había espacio y todo era un continuo fluir, solamente de luz, mientras la vasija solamente es llenada infinitamente. La vasija es llenada infinitamente y la luz solamente da. Este proceso era perfecto, al cual en ese momento se le llamaba paraíso. Ahora lo voy a decir metafóricamente como nosotros lo conocemos, ¿sí? Cuando Dios crea precisamente a ese Adán, solamente lo había creado ¿para qué? Para recibir la fuerza del Creador. Pero Adán dijo, no, es que esto es un poco aburrido, ¿sí? Y por eso se le llamaba que estaban en el paraíso. Ahora, la vasija, así como Adán, heredó las virtudes del Creador. ¿Y qué significa? Que si yo heredo las virtudes del Creador, entonces las mismas cualidades tengo de compartir. Y entonces la vasija también ya quería compartir igual que su creador. Tú me das, pero ahora yo tengo esa misma característica que tú. Yo también quiero compartir, yo también quiero dar. A la vasija le agradó mucho este deseo de compartir y entonces quiso compartir un poco por su cuenta a querer irradiar su propia luz. Querer irradiar eso que ya tenía y que ahora ella también quería compartir. Entonces la vasija empieza a ser una causa, pero también empieza a crear efectos. Como en esa naturaleza eso no podía ser, porque si a ti te crean como vasija y hay alguien que te da y no podía ser, entonces el compartir, porque para la vasija no era parte de su trabajo. A la vasija fue creada solamente para recibir infinitamente. Y la vasija dijo, no, yo no quiero recibir, yo también quiero compartir. Y entonces, como eso no estaba en el libreto de que tú también compartieras, en ese momento la vasija rechazó la luz y ya no quiso más luz. Y ya no quiso más luz y dijo, ya no más. Entonces, en el momento que la vasija rechaza la luz, deja de ser un efecto para entonces convertirse también en una causa. Y entonces, maravillosamente, el Creador comprendió la necesidad de la vasija, comprendió la necesidad de quería evolucionar y quería expresarse por sí misma. Y esto se alude muchas veces como nosotros, como padres, a nuestros hijos. Entendemos, llega un momento que cuando los hijos crecen, entendemos que ellos tienen que evolucionar. Entendemos que ya no podemos seguir llenando ni alimentándolos, ni ya no podemos seguir dando solamente.
debemos de entender que entonces esa vasija tiene que ahora empezar a crear para compartir. En este caso, el creador, como ese padre amoroso, como nosotros lo seríamos, se hace a un lado para que esta vasija, o sea, sus hijos, empecemos a dar los primeros pasos. Y así también la luz se retiró para dejar que la vasija diera sus primeros pasos. Y así en convertirse en una fuerza causante en el proceso de la creación. Entonces, la vasija se empezó a hacer creadora. Por eso es que nosotros somos esas vasijas y somos creadores. Por eso es que ya no basta con pedirlo, Dios, por favor, dame, porque te dijo, yo te había dado, pero ahora tú eres la creadora. Ahora tú, ¿qué tienes que hacer? Ahora tú tienes que crearlo, porque también tienes esa luz. Ahorita lo sigo explicando. Los cabalistas llamaron a este proceso de que la vasija ya no quiso recibir, se le llama la restricción. ¿Por qué es un acto de restricción? El acto de que la vasija iba a rechazar la luz. Y a esto que la vasija rechazó la luz, los científicos le llamaron el Big Bang. ¿Por qué? Porque entonces la vasija explotó en miles de millones infinitos pedazos de luz. Y entonces, en ese proceso del Big Bang, que en Cábala se llama el Tzimtzum, quiere decir que de acuerdo a esta restricción, de acuerdo al Big Bang, lo que ocurrió es que esta vasija, como les dije, explotó en infinitos pedacitos, Entonces, los pedazos de esta vasija rota se convirtieron en los fragmentos de materia y energía que conforman el universo entero. Estos pedacitos de luz, estos pedacitos de energía, se convirtieron en átomos, se convirtieron en animales, se convirtieron en plantas, se convirtieron en agua, se convirtieron en personas, se convirtieron en planetas. Todo lo que ahora existe en todo nuestro universo es esa vasija que se hizo pedazos y dijo, no, yo también quiero tener vida propia, yo también quiero expresar luz, yo también quiero compartir. Y entonces cada uno de estos procesos, y todo esto lo podemos ver a nivel científico. Por eso los científicos, cuando han estudiado precisamente el Big Bang, van viendo cómo fue fue esa explosión, ¿sí? La Cábala explica precisamente que fue la explosión de energía. Todo esto viene documentado en el libro del Zohar que se escribió en el año 2 por Rabbi Shimon Bar Yochai. Y Dios, la fuerza celestial o la divinidad, le pasa a Rabbi Shimon Bar Yochai durante 10 años cómo fue creado todo el universo, cómo lo fue creando. También hay una parte que entonces ya se lo decía, y lo decía la semana pasada, donde se lo muestra a Abraham. Y entonces el primer patriarca, Abraham, empieza a entender la formación y la conexión que tenemos, tanto los planetas, las plantas, los animales, los átomos, todo, con todo, porque era la misma luz, era una sola vasija, era una sola vasija que contenía toda la luz. Y en el momento del Big Bang, estalla y entonces nos vamos fraccionando, ¿sí? En personas, en planetas, en átomos, en animales, en estrellas, en plantas, todo empieza a ser parte de lo mismo. Por eso es que todo lo que tú hagas o dejes de hacer, afectamos a todos. Para bien o para mal, siempre estamos afectando a todo y a todos. ¿Por qué? Porque somos lo mismo. Por eso yo dije en un principio, el poder de la elección es que yo elijo cómo esos planetas van a actuar en mí. No al revés, que el planeta actúe nada más porque traigo su influencia, sino que yo soy consciente del poder del libre albedrío y manejo la energía que esté requiriendo de cada planeta. ¿Sí? Bueno, voy a seguir precisamente con la vasija para poder seguir entendiendo.
Dice, la vasija, de esta forma, la vasija pudo compartir consigo misma y con la luz, convirtiéndose en causa de su propia creación. Entonces, cada uno que ya tenía esta luz se fue convirtiendo en la causa de nuestra propia creación. Por eso es que tantas veces se dice, es que tú eres un creador. Sí, porque eres una porción de esa vasija que explotó en el Big Bang. Por eso es que tú también eres creadora. Por eso es que ahora no solamente es el deseo de recibir, sino también de ¿qué? De compartir. Como vasija, ahora quieres también compartir. Ahorita hablamos qué es lo que compartimos, ¿no? Todo en el universo es una porción de la vasija original. Todo lo que existe en el universo es una porción de esta vasija original. Y cada cosa va necesitando, obviamente, una porción más grande de esa luz. Por ejemplo, las piedras, que hasta se dice, tienen una conciencia mineral, tiene una conciencia animal, tiene una conciencia vegetal. ¿Por qué? Porque cada una de estas conciencias requiere una porción de luz diferente. Ejemplo, las piedras necesitan una porción de luz mucho más pequeña, por eso dice una conciencia mineral, o sea, eres como una piedra. Bueno, así se dice, ¿no? Que eres como una piedra, ¿por qué? Porque tienes una conciencia como si fueras piedra. ¿Qué significa eso? Que das muy poquita luz porque no respondes a más. Las vegetales, las plantas, tienen una conciencia diferente que necesitan más vida que la piedra. No porque la piedra no tenga esa esencia de luz, sino que los vegetales necesitan, o las plantas, nuestros bosques, nuestras selvas, necesitan una porción más grande de luz. Por eso es que se le llama que a las plantas tienen vida. Nosotros, como seres humanos, bueno, los animales necesitan una porción más grande de luz. Y nosotros, como seres humanos, necesitamos una porción mucho más grande de luz. Entonces, como el Creador sabía que nosotros éramos su mayor creación de todas, necesitábamos esa porción más grande de luz. Entonces, en esa porción más grande de luz, somos a los únicos seres que entonces les pasa todo su ADN. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que ya lo había explicado en las clases de ADN. Es al único que dentro de su sangre ya viene un alma, ¿no? Viene un alma, viene un espíritu, que si a lo mejor eso le llamamos luz, pues es el espíritu que tiene cada cosa, pero nosotros necesitábamos más todavía. ¿Por qué? Porque esa alma era la vasija que iba a contener la luz del espíritu, la luz del espíritu. Y entonces se iba a encontrar con las 10 sefirots y se iba a encontrar con las 22 inteligencias. ¿Qué es esto? El árbol de la vida. Y entonces cuando tiene esta capacidad de recibir el ser humano, pues obviamente tiene una mayor capacidad ¿para qué? Para crear. Porque entonces tú eres superior que los planetas, que las estrellas, que los animales, que las plantas, que el agua. Estamos conformados de lo mismo. Más sin embargo, el ser humano es mayor a todo eso. ¿Y por qué es mayor a todo eso? Una de las grandes diferencias que va a explicar la Cábala es que nosotros tenemos un verbo, que nosotros podemos hablar. Habrá varios lenguajes que a lo mejor hay entre los animalitos, pero ellos no tienen la capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque el habla es una de las características que Dios dio, ¿para qué? Para crear. Por eso es que es la fuerza de nuestro verbo, porque nuestro verbo es el poder que Dios nos da precisamente en todas estas características para poder crear, para poder generar y crear a través del verbo. Y entonces cada espacio o cada cosa que se encuentra en el universo tiene esta característica de la luz después de este Big Bang. El ser humano somos los que tenemos una porción más grande de esa luz. ¿Y qué significa que yo también tenga una porción más grande de luz? Significa que el ser humano tiene mayor
fuerza para el deseo de recibir. Por eso es que el ser humano está más complejo, tiene una forma más compleja de recibir. Fijémonos en las plantas y en los animales y en todo en el planeta, las selvas, los bosques, todos reciben la porción, pues por lo tanto siguen vivos, sigue vivo una selva y no nos necesitaron ni a ti ni a mí. Tienen que la luz y la energía del Creador, tienen ese espíritu. La selva, los bosques, los mares no nos necesitan, ellos ya tienen de la luz del Creador, ya tienen esa energía. Nosotros como seres humanos, ok, ya nací, estoy vivo, pero ¿por qué siempre tienes esa necesidad de algo? ¿Por qué hay una necesidad implícita en cada uno de los seres? Porque tenemos ese deseo de recibir y es más grande que el de la selva, que el de los animales, que el de las plantas. Y aparte, ¿por qué? Porque no solamente queremos recibir cosas materiales, no solamente necesitamos el agua, la luz, el aire, como las plantas, los animales. Nosotros como seres humanos, fíjense bien, ¿qué es lo que queremos recibir y qué quiere nuestra alma? Paz, equilibrio, amor, armonía, ¿sí? Y son cosas intangibles que ni las plantas ni los animales lo están pidiendo. De alguna forma, nosotros tenemos el verbo para poderlo crear. Entonces, el ser humano es el único que entonces también desea la felicidad, desea el amor, desea la armonía, el equilibrio. Entonces, el ser humano empieza también con ese deseo de recibir esa luz, porque desea la sabiduría. Y es algo que ya está implícito en ti porque se encuentra en tu alma. Si describimos el árbol de la vida, es precisamente ese deseo que tú tienes. Deseo de misericordia, deseo de belleza, deseo de fuerza. Es precisamente tu árbol de la vida. ¿Y qué pasa cuando yo deseo? ¿Por qué lo estoy deseando? Porque tu alma te está diciendo, abre ese sefirot. Abre la capacidad que ya tienes porque necesitas recibir más. Por eso es que de repente tu alma se encuentra en este punto donde dices, algo le estoy necesitando. ¿Qué pasa con las almas que no tienen ninguna fuerza espiritual, que andan perdidas en la humanidad? ¿Por qué te sientes con esa angustia, con esa necesidad de algo? No sabes si es dinero, si es trabajo, si son personas, parejas. Siempre estás necesitando algo. ¿Qué es? Precisamente que tu alma te está pidiendo recibir más de ti mismo, más de tu creador. Que abras tu conciencia para recibir más. Por eso es que de repente quieres todo en el mundo material y que crees que el mundo material es lo que estás necesitando, cuando en realidad tu alma te está diciendo, toc, toc, te necesito más, necesito alimento, necesito luz, necesito la energía espiritual, porque para eso estamos necesitados, para eso nos crearon, para recibir, no solamente a nivel material es lo de menos, y lo decía por ejemplo esto el Maestro Jesús, tú alimenta tu espíritu y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué viene por añadidura? Porque cuando tú tienes la mayor capacidad de luz de este espíritu creador, obviamente lo demás sucede. Ahorita lo sigo explicando, no me voy a apartar mucho de la lectura. Dice, cada uno de tus deseos está conectado a esa fuente de la luz. Cada lo que tú desees está conectado a esa fuente de luz. Dice, donde quieres recibir una porción más grande de esa luz. Por eso es que cuando tú deseas, cuando estás en el rollo de la humanidad, que te tiras, te azotas, no sabes ni qué pasa con tu vida, ¿qué crees que tu alma te está diciendo? Necesito más luz, por favor, porque esa es la porción, por eso puse aquí, es una porción más grande de esa luz. Cuando del deseo, aparte, porque cuando tú deseas de esa fuerza infinita, dice, no solamente es el deseo para mí con ese fin egoísta, sino
¿Por qué? Porque si lo hago yo con un fin egoísta, me estoy limitando a recibir. Porque recordemos que la vasija, cuando ya no quiso recibir solamente la luz, entonces ¿qué dijo? Ahora tengo que compartir. Entonces, el ser humano, fijémonos cómo trabaja la humanidad, siempre quiere, para mí, más poder, más dinero, más fama, etcétera, etcétera, etcétera. Y quien tiene más dinero, más fama, y yo soy el poderoso, fijémonos cómo terminan sus vidas, en un caos, en un desarrollo loco, ¿no? Muchos artistas, ¿no? Muchos artistas que pueden tener tanta fama, tanto dinero, y mueren de alcoholismo, mueren de drogas, mueren de... ¿Por qué? Porque se perdieron, porque ya no encontraron el camino, porque solamente era recibir, cuando no pudieron compartir esa energía que también ya estaba para ellos. Digo, es un ejemplo, ¿no? Pero ¿a cuántos de nosotros nos puede pasar que solamente deseo para mí, para yo estar bien, porque yo soy el fregón, yo soy el fregón de todo esto, y solamente deseo para mí, y deseo solamente a nivel material, y por eso crees que tienes que ir tras el dinero, tras la casa, tras el trabajo, tras las parejas, tras el sexo, tras la droga, tras el alcohol? Deseo. Entonces la vasija se perdió. Cuando la vasija fue creada para recibir la luz y la energía infinita. Entonces, cuando tú quieres esa luz infinita, hacer que tu alma o tu árbol de la vida se expanda, por eso decía el Maestro Jesús, lo demás viene por añadiduría, ni siquiera tienes que luchar por una casa, por un negocio, por una pareja, sino que va llegando de acuerdo a tu capacidad de recibir. Y vuelve a llegar de acuerdo a tu capacidad de recibir. ¿Por qué? Porque lo vas a compartir. Porque un alma más grande tiene la capacidad de compartir lo que eres, de compartir tu esencia, de compartir la magia que ya eres, de compartir esa luz infinita que ya eres a través de todo tu árbol de la vida, la sabiduría, el entendimiento, la conciencia, la misericordia, la justicia, la belleza. Estoy describiendo todo el árbol de la vida. Entonces, cuando yo empiezo a compartir lo que realmente soy, pues el universo solamente es como dijeran, ay, necesita más porque mira esta cómo comparte. Y entonces te va dando. Y nunca me ubiqué en lo que yo deseaba a través solamente de las cosas de la materia. ¿Por qué? Porque en eso se carga tu ego, y tu ego es el que te está diciendo qué es lo que necesitas, ¿no? Y como lo necesitas, te sientes separado. Entonces ya te separaste de la luz. Cada uno de tus deseos, ya lo había leído, está conectado a la fuente de luz. Cuando el deseo es para compartir, estoy en la misma energía de la luz. Y entonces recibo para compartir. Cuando yo en esta energía para poder recibir para compartir, estoy poniéndome en el lugar y emulando ¿a quién? Al Creador. Recibo para compartir, y entonces es un flujo infinito de energía donde yo puedo seguir recibiendo. Cada deseo va cargado con la energía de recibir y hacemos el acto completo cuando recibo y comparto. Hago el acto infinito de recibir y compartir, y es un acto infinito. El vínculo entre el mundo superior, el mundo espiritual, el mundo inferior y el mundo físico, ¿cuál es el vínculo entre ese mundo superior y el mundo inferior? Precisamente el deseo de compartir, de recibir la luz del Creador. Cuando tú no deseas recibir la luz del Creador, por eso es que dicen, te desconectaste. Estás desconectado, estás perdido, porque ya no decides recibir la luz del Creador, ya no decides recibir alimento de tu alma, que es esa luz, que es esa energía, que es ese espíritu. El espíritu y luz es lo mismo, ¿sí? Ya no estoy recibiendo el espíritu de la luz del Creador, ya no lo estoy recibiendo porque no lo deseo. Entonces es cuando se desconectan, y entonces es cuando empiezan a buscar el mundo de la materia para mí, porque yo tengo que hacerlo, porque yo tengo que crearlo. Y no es cierto, no eres para ti.
No hay, en Cábala muchas veces me escucharán que yo muchas veces digo a mis alumnos, tú no existes, tú dejas de existir, tú solamente estás para recibir y compartir, ya no son tus deseos, que esos mismos deseos son los deseos del Creador. Entonces, porque deseo para compartirlo, ¿sí? Entonces, la humanidad es el más alto exponente del deseo de recibir, lo que quiere decir que somos un eslabón entre el mundo espiritual y el mundo de la materia, porque venimos como seres humanos, venimos a ser vasijas, ¿Cómo podemos verlo? No hay nada en el mundo físico que no se origine en el mundo espiritual, en los mundos superiores. Nada existe en este mundo que no haya sucedido en el mundo superior. Y esto es la ley de causa y efecto. Arriba se generan las causas y abajo son los efectos. Que todo lo que tenemos en nuestras vidas es gracias a cómo yo he sabido mover la energía en los mundos superiores y que va a los mundos inferiores. ¿Cuáles son los mundos superiores para los que son nuevos? Cuando dibujo los 4 mundos y que dibujo una raya con 4 esferas, esos son, la parte de arriba son los mundos superiores, que se encuentran en tu mente, en tus emociones y en tu parte divina. Y el mundo inferior es el mundo de la materia. Nosotros como seres humanos somos esa conexión y es la ley de causa y efecto. Y entonces la ley de causa y efecto, la ley de mentalismo, la ley de generación, la ley de vibración, la ley de afinidad, la ley de correspondencia, me van a decir qué es lo que estoy creando en mi mundo. Y entonces me voy a dar cuenta que si en mi mundo está bloqueado, está restringido, está restringido, ¿cómo le pusieron los cabalistas cuando ya no quisiste recibir, cuando la vasija ya no quiso recibir más luz? Restricción. Está restringido. Si tu mundo está restringido en el mundo de la materia, es porque ya no quisiste recibir más luz, porque quieres recibir materia, no quieres recibir el alimento del alma. No te está interesando ampliar cada vez más tu alma, que es esa la que recibe la luz, ¿sí? La principal característica de esta luz obviamente es compartir. Y la característica precisamente de la humanidad era el deseo de recibir todo lo que la luz te podría ofrecer, todo lo que la luz te puede ofrecer. Ahora vamos a ver qué es lo que también tenemos que recibir, porque yo estoy hablando que mi alma se va a ensanchar. ¿Cómo hago que mi alma ensanche? Yo ayer por eso lo decía en la clase que yo estaba dando. Si viene el temblor, gracias, también lo recibo, porque es parte de la tierra, es parte de todo. Si viene esta pandemia, como le llamaron, y si viene este encierro, también lo recibo. ¿Por qué? Porque no es nada bueno ni nada malo, solamente recibo. Ok, gracias. ¿Y qué hago cada vez que yo recibo? Mi alma cada vez se expande más, se expande más, se expande más. Por eso el ego nos juega un papel muy importante en la cabeza, porque el ego entonces define qué debes y qué no debes de recibir. Ay no, eso está muy mal, eso está muy feo, eso no nos gusta. Y entonces el ego se encarga de juzgar solamente lo que debes o no debes de recibir. Cuando fuiste creado como esa vasija infinita solamente para recibir, donde no tenías la capacidad de estar juzgando qué recibes y qué no recibes. Solamente recibes gracias y ya. En el acto, tus ojos humanos tal vez no puedan ver qué pasa cuando tú dices gracias y recibes. Tal vez tus ojos humanos no lo vean. Pero dentro de ti se está activando, por ejemplo, la Sefirot de Gesed, de la misericordia. ¿Por qué? Porque solamente aceptas, o se activa Tiferet, solamente aceptas, se activa Jochma, tu sabiduría entonces empieza a ser más grande. ¿Qué hago en cada acto cuando solamente digo gracias por un temblor? Mi alma se ensancha. ¿Qué pasa cuando mi alma se ensancha? Tengo más capacidad de recibir de la luz del Creador. Entonces, por eso ni siquiera tengo que pedir nada material, porque el Creador ahora sí que sabe lo que necesito, ¿no? Eso también lo dice el Maestro Jesús en Mateo número 6.
tu Padre ya sabe lo que necesitas. No necesitas pedirlo. Si le da el alimento a los pájaros y si le da el alimento a las montañas, fíjense, está hablando de alimento. ¿De qué alimento está hablando? De la energía, de la luz. ¿Cómo no te va a dar a ti si eres su mayor creación? Ya sabe lo que necesitas. Pero el que se desconectó fuiste tú, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Y entonces viene precisamente a darnos el Creador cuando nosotros nos ubicamos en esta parte del gracias. Va creciendo estos 10 atributos que tenemos en el árbol de la vida. Se van activando estas 22 inteligencias que están dentro del árbol de la vida, que están dentro de nuestra alma. Se va activando entonces todo este poder creativo que ya tenemos. Dice aquí, pero si no puedo compartir, entonces el ser humano si solo se encuentra con el deseo de recibir y no compartiendo, quiere decir que él se encuentra a través del ego. Efectivamente, porque a veces pensamos que lo recibimos todo y no es cierto, no sabemos recibir. Cuando son cosas buenas, a veces ni las cosas buenas sabemos recibir. Cuando son cosas malas, que tu ego te dijo que era algo malo, tampoco lo sabemos recibir. ¿Cómo suelto algo? ¿Cómo suelto una enfermedad? ¿Cómo suelto una tragedia? ¿Cómo suelto la pobreza? Cuando la sueltas y dices gracias. Gracias, porque tú estás viendo la pobreza, porque tu ego te hace ver la pobreza, porque tu ego te hace ver una enfermedad, porque tu ego te hace ver que alguien te maltrató. Y cuando solamente dices gracias, ni siquiera tienes que mandar bendiciones, solamente dices gracias, pero es aceptarlo desde tu corazón, aceptar que es perfecto, aceptar que era lo que correspondía en ese momento, porque no te podían dar más. En ese momento esa energía la vas a transformar y en ese momento la energía va a hacer que suceda para que tú transformes y entonces puedas empezar a compartir. ¿Qué vas a compartir? La esencia que eres. Fíjense, a veces pensamos que el compartir también tiene que ser algo físico. Te estoy dando esto. Y podemos tener la capacidad de poder compartir nuestra esencia. Y nuestra esencia es precisamente esa alma. Cuando tú la compartes, ¿qué hacía el Maestro Jesús? Voy a ponerlo de ejemplo a él. Cuando él transitaba por el mundo, o transitaba por el mundo, en su mundo donde él estaba, ¿qué hacía? Solamente su energía era la que iba compartiendo y por eso la gente se acercaba y por eso la gente quería estar junto a él y por eso la gente empezaba a sanar, porque él recibía toda esa energía tan grande dentro de su alma y ese espíritu tan grande que él tenía, que obviamente la gente solamente iba sanando. Él no se lo quedó para él, ahí es mío y de nadie más. No, yo no voy a decirle a nadie nada. Pues no, obviamente no, sino es ese deseo de estar compartiendo. Cabalísticamente, el deseo de recibir es el motor secreto que mueve a todo el universo. Nuestros árboles reciben, nuestra selva, nuestras aguas, nuestra tierra también está recibiendo y todo va en un ciclo. Si ellos reciben la luz del sol es porque están recibiendo la luz del Creador. Si el aire, en las partículas y en los átomos del aire está la luz del Creador. Si estoy recibiendo el agua, cada molécula del agua viene la luz del Creador. En todo están recibiendo. Todo el universo, la palabra que lo mueve precisamente es el recibir. Y nosotros, siendo su mayor creación, ¿por qué no recibimos? ¿Por qué creo que solamente necesito una casa o necesito dinero, necesito eso? Y de todo lo que te está dando el universo, no lo alcanzas a recibir. Y entonces, cuando hacemos esto, se hace una fisura. Por eso el ser humano se siente perdido, porque hay una fisura entre el mundo espiritual y el mundo material. Y creamos esa fisura. El deseo de recibir en el ser humano se encuentra en el deseo de partir para que nos parezcamos más a la luz del Creador. Y nos convertimos en nuestra propia causa, siendo el vínculo entre el mundo espiritual y el mundo físico. Bueno, fue lo que expliqué ahorita.
ejercitar este potencial para compartir, establecemos una conexión con la luz que nos creó. Entre más ejercitamos esto, más se hace el ancho de banda, por así decir, para recibir cada vez más. Ese ancho de banda es tu alma. Y mientras más compartimos, más aumenta nuestro potencial, completamente. Entre más comparto mi esencia, entre más reconozco lo que soy y lo comparto, más aumenta ese potencial. Cuando compartes, recibes, porque creas un flujo de energía desde el mundo espiritual que reemplaza cualquier pérdida, ¿sí? A veces pensamos que el dar, y esto es también, por ejemplo, a nivel materia, para entenderlo, a veces pensamos que cuando yo estoy dando, ya estoy perdiendo algo, ¿no? Así de que, ¡ay, se lo voy a dar! El universo, Dios que es el universo, y cada molécula que está compuesta por esa misma energía, ya sabe lo que hiciste, porque ya compartiste, sigues el ciclo que precisamente con el que te hicieron como vasija. Entonces, en el momento que tú das, pues llega otro, y llega otro, y llega otro, y llega otro, y llega, ¿por qué? Porque se hace un flujo, y a lo mejor va a llegar. Por eso no necesitas tener el ego, por eso siempre hablo de vaciar, porque seguramente va a llegar desde donde menos tú te imaginas, con quien menos tú te imaginas, de la forma que ni te imaginas. Dios es tan infinito y esta luz es tan infinita y todo es luz, que entonces va a llegar de las personas, de las situaciones, de los momentos donde tengan que llegar. Entonces, el mundo espiritual reemplaza esa pérdida, ¿no? Podemos ver los efectos, cuando nosotros compartimos, entonces empezamos a ver todos esos efectos. Puedo ver los efectos en tener una buena salud, puedo ver los efectos, por eso es que siempre hablo del mundo de la materia, es donde están tus resultados, y por eso el Maestro Jesús dice, por tus hechos te conoceréis, porque esos hechos son lo que creaste en el mundo de arriba. Entonces vas recibiendo de todos lados, más aparte de la luz infinita, tienes buenas relaciones, en todo te va bien, parece que las puertas se abren de todo el universo solamente para ti, no tienes por qué sufrir de nada, no hay enfermedad, no hay malas relaciones, solamente empezamos a recibir de diferentes formas que tiene el universo para darte y entonces te sigue alimentando, ¿no? Cada vez que compartes, se hace un depósito en tu cuenta de la luz espiritual, efectivamente. Te hacen así como que ten, ya diste, ten, energéticamente, ¿sí? El propósito del deseo de recibir es atraer las infinitas bendiciones de luz y la única razón de la existencia del mundo físico. Esa es la existencia del mundo físico, para que aprendamos a recibir. Todos los cambios que están sucediendo en nuestro planeta es precisamente que tienen una forma perfecta. ¿Por qué? Para saberlos recibir, porque viene más, viene mucho más. Pero si con esto te estás ahogando, ¿cómo crees que tú vas a estar en esta nueva humanidad? Si con esto te ahoga, esto te afecta, ¿por qué está pasando? Quiere decir que no puedes recibir más. Nuestros ojos humanos normalmente no pueden ver las bendiciones que hay detrás de cada acto, detrás de cada persona, de cada situación. Nuestros ojos humanos tienden a calificar porque están conectados al ego, porque están conectados a creencias, patrones, condicionamientos, al ego. Cuando detrás de cada acto pueden venir bendiciones disfrazadas siempre y cuando las puedas recibir. No las puedes recibir, híjole, ¿cómo le explicamos a la humanidad que viene un cambio de humanidad, que viene un cambio planetario, que viene un cambio de conciencia? ¿Cómo te lo explico si no lo puedes recibir, si esto te está ahogando, si esto te está destrozando? Entonces, no hay forma de que puedas recibir para poderlo compartir, ¿sí? Y entonces empieza la desconexión.
recibir para nosotros mismos se olvida del verdadero propósito y no dejarnos llevar por los placeres terrenales, exactamente. Entonces, siempre debe de haber un equilibrio entre el dar y recibir. Convertirnos en causa en vez del efecto. Cada vez que nosotros vaciamos nuestra vasija, vaciamos nuestra mente, nuestras emociones, y empezamos a vaciar y solamente nos permitimos recibir la luz de todo lo que hay. Por eso es que siempre hablo de vaciar, vaciar, vaciar. En cada clase, en el árbol de la vida y en el poder del verbo les he estado diciendo, vacíen, porque si no, no puedo recibir, ¿sí? Tenemos más espacio para recibir. Al vaciar a través del compartir, nos da la posibilidad de seguir recibiendo y fortaleciendo este vínculo. Y esto es a través, y vuelve otra vez, de nuestro libre albedrío. Porque todos tenemos la misma capacidad, pero no todos lo elegimos. No a todos nos interesa recibir una porción más grande de mi alma. No a todos nos interesa este libre albedrío. Por eso Dios nos lo da como ese padre que se hizo a un lado y dijo, ok, tú quieres crear, crea lo que quieras. Yo ya te di la luz, yo ya te di la fuerza. Ahora de ti depende qué vas a crear. De mí vas a recibir todo, pero de ti depende cuánto estés dispuesto a recibir y cuánto estés dispuesto a compartir. Hay algo que normalmente enseño con mis grupos y que siempre cuando yo les enseño que deseen, porque el deseo es una parte importante para poder recibir, por eso el Maestro Jesús decía, pide y se te dará, desea para que te den. Si no lo deseas, no te lo van a dar. Pero normalmente siempre pensamos que es para nosotros y por nosotros y para mí y nada más. ¿Y qué pasa cuando tú deseas y en ese momento dices, esto que yo estoy deseando, cuánta contribución será para alguien más? Esto me lo recuerdo que siempre mi maestro siempre lo decía, cada vez que tu sueño sea el sueño para beneficiar a alguien más, tú lo vas a multiplicar. Y a veces no necesito saber qué beneficio tuvo alguien más. Por ejemplo, cuando tú deseas comprarte una chamarra y que es mera materia, pero en ese momento que a lo mejor tú tienes ese deseo, simplemente también preguntas, ¿y a quién voy a contribuir o a quién voy a beneficiar con que yo compre una chamarra? Tú no sabes si vas a ayudar a esa persona que no ha vendido en la tienda departamental, a los que están, a las personas que lo están fabricando. El que tú la compres puedes ayudar a que su fábrica no cierre, puedes ayudar al vendedor, puedes ayudar a la tienda, puedes ayudar a los intermediarios, puedes ayudar a los que llevan la publicidad, porque si no hay publicidad tampoco ellos van a tener alimentos, si no hay ventas tampoco ellos van a tener alimentos. Todos somos un engranaje. Entonces no puedo pensar egoístamente que la vida solamente es para mí, para que yo tenga esa chamarra, porque yo tengo el gusto y el deseo, porque Claudia dijo que pidiéramos. Sí, pero entendemos que fuimos creados para compartir. Nuestras selvas, nuestros bosques, las aguas, esas vasijas que tienen una conciencia inferior a nosotros, nos comparten de su oxígeno a través de la energía de las plantas. Nosotros, el planeta tiene oxígeno, nos comparten de su oxígeno. No solamente fue para ellas, sino lo hicieron para todo el planeta. Los animales nos comparten también de su energía, muchas veces nos comparten como un alimento y así sucesivamente. Las aguas alimentan a nuestras plantas, a su vez, alimentan a los peces que están ahí, entonces también están compartiendo esa energía. Nada es porque sí y nada es porque es para nosotros mismos. Y nosotros siendo la mayor creación, entonces, ¿qué estoy compartiendo? Yo estoy hablando, ¿qué? Desde el lado de la materia. Compraste la chamarra, ok, ¿qué beneficio, qué contribución será para la otra persona? Ok,
Pero cuando tú abres y das las gracias, también es una forma de dar gracias de todo para que tu alma se expanda. Aprender a abrir el árbol de la vida para poder compartir, entonces compartes tu esencia, compartes tu belleza, compartes tu misericordia, compartes tu sabiduría, aprendes a compartir también. Y entonces tu sola presencia está compartiendo a esa energía infinita que hay dentro de ti. Y se te vuelve un ejercicio, se te vuelve como pues no le quiero llamar vicio, porque no es un vicio, se te vuelve un ejercicio donde todo el tiempo recibo, comparto, recibo, comparto, recibo, comparto. Ayer yo hablaba con alguien y le decía, mira, las clases yo no sé si haya una persona o 10 personas o 100 personas conectadas. Eso es lo que menos me interesa. Yo sé que debo de vaciar, que tengo que compartir para que el conocimiento siga existiendo. Por eso es que muchas veces yo lo he dicho a mis alumnos, mientras haya una vasija para recibir, es más que suficiente para mí para compartir, porque entonces vamos a hacer el círculo infinito de la creación, donde recibo y comparto, recibo y comparto. Porque si lo que me permite la divinidad entender, saber, ver, hablar, si yo me lo quedo para mí, pues de nada sirvió. A nadie le estoy contribuyendo si yo sé esto y yo me lo quedo y yo lo entiendo y qué chido, es para mí. ¿Cómo recibo más? No puedo. Tengo que vaciarme para volver a recibir, vacío para recibir, vacío para recibir. Y entonces en esta conciencia, en esta nueva humanidad, justamente es parte de lo que viene. O le entiendes o te va a destrozar, como a muchos ya los está destrozando con sus emociones infinitamente. Los planetas, ¿qué estaba yo diciendo? Los planetas reciben la energía del universo, reciben la energía de la luz creadora y ellos nos comparten su energía. También es un ir y venir, ir y venir, ir y venir. Todo tiene esta energía del recibir. Todo el universo va dirigido a través del recibir y del compartir. ¿Sale? Entonces, pues para que ubiquemos qué otra energía, y esto es Cábala 1, es lo más básico, pero que debemos entender en la Cábala, el recibir. De hecho, la palabra Cábala significa recibir. ¿Por qué? Fuimos creados para eso, para recibir absolutamente todo. Bueno, que tengan excelente tarde, nos vemos mañana nos vemos en la tarde en el Kundalini a las 7 de la tarde. Nos vemos mañana en el Poder del Verbo, los que les toque el día jueves, y nos vemos a las 12:30 en Letras Hebreas. ¿Sale? Que tengan excelente tarde. Bye bye. Compartan y reciban.